Bienvenidos al curso de control de hemorragias. Se trata de un curso básico y sencillo en el que aprenderemos tanto a valorar y localizar las hemorragias que pueden suponer la muerte de una persona o de un herido y a realizar las aplicaciones y técnicas para controlar esa hemorragia. Poniéndonos en antecedentes, podemos encontrar que la primera causa de muerte a nivel mundial es la parada cardiorrespiratoria, normalmente o habitualmente por causas cardiogénicas, causas cardíacas o cardiovasculares. Con programas sencillos de enseñanza a la población en general se ha conseguido y se ha evitado muchísimas muertes gracias a que la población y los primeros intervinientes han sabido realizar una RCP y por lo tanto han posibilitado de que esa persona finalmente haya sobrevivido. Si lo comparamos con la primera causa de muerte por causas traumáticas, sería la hemorragia. La hemorragia es la primera causa de muerte en traumas, o sea, cuando son heridas o por lesiones. Este curso toma como referencia el curso americano de Stop the Bleed. ¿Vale? Vamos a llevar a cabo muchos de sus técnicas y protocolos porque son bastante sencillos y se han podido aplicar de forma sencilla a la población. Tenemos que tener en cuenta que el primer interviniente es toda aquella persona que observa lo sucedido y es la primera persona que va a tener la posibilidad de intervenir. Por lo tanto, este curso va sobre todo dirigido a las personas que son primeros intervinientes, las personas que van a encontrarse ese incidente y van a poder posibilitar que la persona sobreviva con estas técnicas que vamos a enseñar a continuación. Los ámbitos de aplicación, aunque el curso propiamente que se inició fue motivado por la oleada de atentados a nivel mundial, sin embargo, los ámbitos de aplicación son múltiples, ya que una herida con una hemorragia severa que puede sobrevenir, o sea, puede ser causa de muerte, puede entrañar riesgo vital, puede ser en cualquier lugar, ya puede ser en nuestro domicilio, puede ser en vía pública, puede ser en nuestro entorno laboral o puede ser un accidente de tráfico. Nos lo podemos encontrar en cualquier momento. Aunque el curso haya sido concebido con una idea táctica en su primer momento, sobre todo para poder ayudar a los heridos en situaciones de atentado o tirador activo, pero sin embargo los ámbitos de aplicación no solamente van a ser tácticos, sino que van a englobar también cualquier tipo de hemorragia fuera de lo que sea táctico o fuera de lo cotidiano. Para finalizar un poco, los objetivos, como ya dijimos al principio, son claros. En primer lugar, deberemos centrarnos en lo que es la valoración y localización de las heridas con las hemorragias severas que conllevan que la persona pueda morir o tenga riesgo vital. Y en segundo lugar, según la localización de la herida, qué técnicas vamos a aplicar para controlar esa hemorragia o al menos ganar tiempo hasta que lleguen los servicios de emergencia. Por lo tanto, aumentar la tasa de supervivencia de ese herido. También cabe reseñar, aunque tengamos aquí un curso online, que estos tipos de conocimientos deben ser también reafirmados con cursos presenciales, ya que las técnicas que vamos a enseñar se necesitan realizar de manera apropiada, de forma práctica. El programa Stop the Bleed nos propone el algoritmo de actuación ABC, lo que es lo mismo: A de alertar, B de bleeding, que significa sangrado en inglés, y por lo tanto localizar y valorar la herida sangrante, y C de comprimir, como la primera medida para tratar de cohibir o parar esa hemorragia. Este tipo de algoritmos no nos son del todo desconocidos, ya que aquí conocemos la conducta PAS. La conducta PAS son los pasos que deberíamos seguir si nos encontramos un incidente. En primer lugar, protegeríamos, o sea, proteger. En segundo lugar, alertar a los servicios de emergencia. Y en tercer lugar, socorrer. Vamos a empezar por la parte más importante de todas, que es la seguridad. En primer lugar, nos tendremos que autoproteger. La persona que sea el primer interviniente deberá tomar las debidas medidas de seguridad y de autoprotección. Nunca accederá a un lugar que sea peligroso, ya que de nada servirá si el primer interviniente entra en ese sitio que no es seguro, acaba herido y por lo tanto tiene que volver, o sea, tiene que ser rescatado. Por lo tanto,
Nunca accederemos a un lugar que sea peligroso. Si no hay posibilidad de utilizar guantes de seguridad, podremos intentar hacerlo con ropa o algo que nos sirva de barrera. Si finalmente, por la causa que sea, no podemos realizar esta acción de protegernos y nos manchamos la ropa o nos manchamos manos o zonas del cuerpo de sangre del herido, deberemos intentar limpiarla cuanto antes. Si hemos entrado en contacto con la sangre del herido, a la llegada de los servicios de emergencia, le daremos nuestros datos y comunicaremos que hemos entrado en contacto con la sangre de ese paciente, ya que en el caso de que tenga cualquier tipo de enfermedad que sea transmisible por fluidos o sangre, después los servicios sanitarios se podrán poner en contacto con nosotros para tomar las medidas adecuadas. Siguiendo el algoritmo ABC, la A será de alertar. Alertaremos a los servicios de emergencias a través del teléfono único de emergencias 112. En él, una teleoperadora nos hará una serie de preguntas: ubicación, estado de los heridos y situación del incidente. Deberemos intentar guardar la calma y transmitir todos los datos que podamos, que sean concisos y precisos, ya que en gran medida de lo que comuniquemos desplazarán una serie de recursos para poder ayudar y solucionar ese incidente. Una vez que hayamos transmitido toda la información, nos pasarán con un técnico sectorial que nos dará una serie de procedimientos para poder ayudar a los heridos. También, como última premisa a la hora de acceder al 112, no seremos nosotros los que finalizaremos la llamada, sino que será la central de coordinación la que cuelgue o finalice la llamada. Así se garantiza de que toda la información ha sido transmitida. Siguiendo con el algoritmo, nos encontraríamos con la B, de bleeding. Bleeding en inglés significa sangrado. En este caso pasaríamos a localizar y valorar la herida sangrante. Llegados a este paso, nos podemos encontrar dos tipos de sangrado dependiendo del vaso afectado. Si se trata de un vaso venoso, el tipo de sangrado sería continuo y la sangre que observaremos será de un color más oscuro o apagado, ya que es sangre que no está poco oxigenada y también tiene lo que son sustancias de desecho que va recogiendo a lo largo de todo el cuerpo. Si por el contrario nos encontramos con un sangrado activo en el cual la sangre es de un color vivo y coincide con los latidos del corazón, estaremos con un sangrado arterial, el cual sale con muchísima más presión, ya que tiene que perfundir a todas las células del cuerpo. En el caso de que esta hemorragia no se pare o no se cohiba, si es una hemorragia severa que entraña ensanguinación o que la persona se desangre, las últimas consecuencias de esta hemorragia será entrar en un shock hipovolémico. El shock hipovolémico es fácil de poder tratarlo en un primer momento, sin embargo, es difícil tratarlo y recuperar a esa persona del shock. Por eso debemos siempre hacer hincapié de intentar cuanto antes valorar y realizar las técnicas para controlar esa hemorragia. También hemos de decir que se estima que aproximadamente una hemorragia puede llegar a matar a una persona antes de 3 minutos. Por lo tanto, que el tiempo es vital y deberemos valorar y tomar la decisión para controlar esa hemorragia cuanto antes. Por el contrario, si valoramos al herido y no encontramos un sangrado visible, posiblemente, si lleva ropas que sean muy abultadas o gruesas, puede esa sangre estar oculta o retenida en esas ropas. Por lo tanto, debemos también sospechar esa hemorragia por indicios. Si la persona está consciente, le preguntaremos, y si está inconsciente, deberemos intentar valorar haciendo un barrido, de cabeza a pies, hasta que encontremos el sangrado. El último paso que realizaremos será la C, de compresión.
Si nos encontramos la herida, la primera medida para tratar de controlar esa hemorragia será la presión o compresión directa de esa herida. Este tipo de compresión favorecerá que la herida pueda coagular por sí misma. Sin embargo, está algo limitada, ya que si el sangrado es superficial, posiblemente podamos cohibirlo o pararlo, pero sin embargo, si es una herida que afecta a un vaso más profundo, puede no ser suficiente con la presión directa. ¿Qué quiere decir? Que si nos encontramos un sangrado activo sanguinante en miembros, ya sean miembros superiores en los brazos o miembros inferiores en las piernas, podremos utilizar un torniquete. Sin embargo, si nos encontramos el sangrado en zonas que no se puede aplicar un torniquete, como son zonas de unión, ingle, cuello, axilas o glúteos, tendremos que realizar técnicas de empaquetado. Y por último, si nos encontramos lesiones o hemorragias en la zona de tórax o abdominal, por la complejidad y la profundidad de los vasos afectados, será muy complicado poder cohibirla. Y ese tipo de lesiones necesitan una evacuación lo más rápido posible a un centro sanitario para que entre en quirófano y puedan controlar esa hemorragia. Ahora pasaremos a describir la técnica de compresión, que es la primera técnica o medida para tratar de parar una hemorragia. Es una técnica sencilla y que simplemente vamos a necesitar las manos para realizar. Como hemos indicado, lo primero que deberíamos hacer, ser posible, es protegernos con unos guantes de seguridad. Lo segundo que realizaríamos sería valorar o localizar el punto de sangrado. En este caso, si está la persona con ropa, golpearíamos, ¿vale? Localizaríamos el punto de sangrado y con el talón de la mano, al igual que cuando realizamos un RCP, utilizamos el talón de la mano, comprimiríamos con las dos manos, ¿vale? Hasta que consigamos parar la hemorragia. Si es una hemorragia superficial, posiblemente la podremos detener, pero si es una hemorragia interna, aunque no la detengamos, al menos podremos hacer que el flujo sanguíneo sea menor y por lo tanto ganaremos tiempo, tanto para la llegada de servicios sanitarios o para posibilitar realizar otra técnica en la cual se tenga que utilizar otro tipo de recursos. Pasados aproximadamente 10 minutos deberíamos de comprobar si la técnica ha sido efectiva. Lo que realizaríamos a continuación sería un vendaje compresivo y el traslado de la persona o evacuación del herido a un centro sanitario útil para su atención. Y como veis, simplemente con la compresión de nuestras manos posibilitaremos o podremos salvar la vida de una persona en riesgo vital. A continuación vamos a explicar la técnica de empaquetado. Esta técnica la aplicaríamos en zonas donde no podemos aplicar un torniquete, como son zonas de unión, ingles, cuello, zona axilar o incluso zona de los glúteos. Para ello utilizaremos, si no tenemos ningún tipo de recurso, ropa, por ejemplo, del accidentado, del herido o ropa que podamos tener a nuestro alcance y realizar el empaquetado con ese tipo de tejido. Lo habitual sería utilizar o una gasa con un agente hemostático, el cual al aplicarlo aproximadamente de entre 3 a 5 minutos haría efecto y pararía la hemorragia, o una gasa comprimida, ¿vale? Que con presión, una vez empaquetado con compresión de la herida, aproximadamente en unos 10 minutos conseguiríamos controlar ese sangrado. Localizamos el lugar de sangrado, ¿vale? Vemos la herida, comprimimos, preparamos el material, ¿vale? Y lo siguiente que haríamos sería introducir los dedos hasta intentar localizar el vaso sangrante. Una vez que lo hayamos localizado, bien sea porque sentimos el pulso o el flujo de la sangre por ese vaso, o porque la sangre que va por dentro del cuerpo normalmente va a mayor temperatura y vamos a notar esa diferencia térmica,
Ahí lo tenemos, ¿vale? Lo pararíamos. Y lo siguiente, una vez que lo tenemos localizado, hemos vaciado un poco la herida de sangre y empezaremos a introducir lo que es la gasa. Aquí vamos a utilizar venda de crepé para realizarlo. Introduciríamos lo que es la gasa y empezaríamos a empaquetar. Una vez que hayamos conseguido rellenar todo el hueco, lo que haremos será comprimir. Volvemos a recordar, si utilizamos una gasa con agente hemostático, entre 3 y 5 minutos de compresión, y comprobaríamos si hemos detenido el sangrado. Y si utilizamos ropa o una gasa comprimida, normal, deberíamos estar comprimiendo al menos durante 10 minutos. A los 10 minutos valoraríamos si es efectivo o no esa compresión con esa gasa. Si finalmente hemos conseguido parar la hemorragia, lo siguiente que realizaríamos sería la técnica de realizar un vendaje compresivo para afianzar lo que es la compresión sobre la herida y poder seguir valorando o atendiendo al herido en sus otras lesiones. A continuación vamos a explicar una técnica de empaquetado un poco más avanzada y que requiere un poco más de práctica. La técnica se llama Speakball. Vale, también, para complicar un poco más la cosa y para que veáis la dificultad a la hora de utilizar gasas comprimidas o, por ejemplo, gasas con agentes hemostáticos en Z o enrollados, que vienen también al vacío, suelen venir en un mazacote y deberemos desplegarlo. Por lo tanto, debemos valorar ese tipo de dificultad. El proceso, la técnica es igual, comprimiremos, ¿vale? Abriremos el paquete. ¿Vale? E intentaremos sacar un primer trozo. Como veis, viene totalmente empaquetada, es un bloque. Una vez que lo tengamos listo, ¿vale?, localizaremos el punto de sangrado, como explicamos anteriormente, introduciremos el primer, comprimiremos y ahora simplemente lo que tendremos que hacer es darle un giro con el dedo e ir empujando. Damos un giro y empujando. Con esto conseguiremos rellenar lo que es el hueco antes y ganaremos algo de tiempo. Sin embargo, requiere algo más de práctica el realizarlo. Como veis, hay que ir tirando de la gasa comprimida, ¿vale?, para que se despliegue. Una vez que tengamos relleno lo que es la herida, podremos poner encima la gasa restante y comprimir. Vale, como se trata de una gasa comprimida sin agente hemostático, deberíamos estar comprimiendo al menos 10 minutos. Al cabo de 10 minutos comprobaríamos si ha sido efectivo la compresión y si ha sido efectiva terminaríamos con un vendaje compresivo. A continuación vamos a ver de manera práctica cómo se pone un vendaje compresivo, o también llamado vendaje israelí. Vendaje israelí, vemos que tiene una pieza de plástico que lo que hace es, cuando hayamos dado una vuelta o dos vueltas, le cambiaremos el sentido al vendaje y tensará el vendaje. También tiene una compresa de alta absorción que se va a colocar sobre la herida y que va a ayudar a controlar y a coagular la herida sangrante. Ahora, con la ayuda de la compañera Lidia, vamos a hacer lo que es la práctica de un vendaje compresivo. Hemos localizado la herida, colocamos, ¿vale? Hemos de hacer que sobre la herida quede la pieza, ¿vale?, y a continuación lo que haremos será empezar a vendar en círculo, como cualquier otro vendaje. Daremos dos vueltas. Hemos de decir que es un vendaje elástico, ¿vale?, y una vez que hemos dado dos vueltas y ya queda fijado,
lo que haremos es cambiar el sentido y tensar aún más el vendaje. Y seguiremos vendando hasta conseguir que todo el vendaje esté puesto sobre el punto sangrante. Una vez que hayamos terminado, cogeremos y con cuidado fijaremos con las dos pestañas que trae esta pequeña barra. Y así nos quedaría un vendaje comprimido sobre la herida, ¿vale? Y no tendríamos que estar nosotros comprimiendo sobre él. A continuación vamos a dar una explicación teórica sobre los torniquetes, ¿vale? Ya que en el mercado existen un gran número de torniquetes. Cada uno puede tener un sistema y cada fabricante pues busca innovar sobre todo lo que es en el tiempo de finalizado, o sea que se pongan cuanto antes para intentar que el herido pierda menor volumen de sangre. Lo que sí se recomienda sobre todo es intentar utilizar torniquetes, que es una guía recomendable, torniquetes que recomienden el comité de TC3. Ellos, cada cierto tiempo, van emitiendo unas actualizaciones y van recomendando una serie de torniquetes en base a la experiencia que tienen en situaciones de guerra. No por ello hemos tampoco de despreciar ciertos torniquetes que no aparecen en estas guías, pero que sin embargo son igual de útiles o igual de efectivos que los que aparecen en las guías del TC3. ¿Vale? Pero bueno, la mayor parte de la gente se suele fiar de estas guías. ¿Vale? Hay que hacer también alusión de que los torniquetes que vamos a utilizar, ¿vale?, para el entorno real siempre tienen que ser torniquetes homologados y torniquetes originales. No vamos a utilizar nunca o comprar torniquetes que sean copias o torniquetes chinos, made in China, para un entorno real, porque no tienen una calidad óptima, no tienen una trazabilidad, en el sentido no sabemos de dónde han salido, no sabemos qué controles de calidad y por lo tanto tienen unas altas probabilidades de que falle ese torniquete. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros recomendamos encarecidamente que utilicéis y adquiráis torniquetes originales, marcas originales, fiables, ya sea si os guiáis, como os hemos comentado anteriormente, las recomendaciones del comité de TC3, ¿vale?, o simplemente por otros torniquetes comerciales que son igualmente efectivos. Bien, también hay que mencionar la ineficacia de los torniquetes improvisados. Hemos de tener en cuenta que, como hemos explicado en anteriores vídeos, una hemorragia sangrante te puede matar en 3 minutos. Un torniquete improvisado, como bien se expone en su nombre, necesita improvisar. No podemos improvisar un torniquete en un entorno que no sabemos si vamos a encontrar una pieza que nos sirve para hacer de torno o un vendaje lo suficientemente ancho para poder realizar lo que es el torniquete. Por lo tanto, no debemos confiarnos de dejar la vida de un herido en manos de un torniquete improvisado. Ahora también mencionaremos lo que son los colores de los torniquetes, el significado. Normalmente vamos a encontrar los más habituales de los torniquetes en color negro, ¿vale? El torniquete en color negro es torniquete táctico, por lo tanto deberían ser utilizados pues por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, policía, guardia civil, militares y demás, porque su entorno les requiere pues cierta discreción, ¿vale? Sin embargo, si somos entorno civil, utilizaremos torniquetes de alta visibilidad o de color naranja. Por ello también contaremos torniquetes en este color. Estos torniquetes son fácilmente localizables, se van a ver perfectamente tanto de día como de noche, ya que en el entorno civil no necesitamos ese camuflaje ni pasar desapercibidos con nuestro uniforme o con nuestro equipo, ¿vale? Y por último, también encontraremos torniquetes en colores azules o incluso verdes, también depende del fabricante, que lo que significa que son torniquetes que solamente se dedicarán para realizar labores de entrenamiento, ¿vale?, para practicar. Un torniquete, una vez
que se ponga, o sea, se utilice por una situación real, debe ser sustituido, ¿vale? No se puede reutilizar, ya que el torniquete cuando se aplica se le realizan unas fuerzas bastante agresivas que lo que hace es debilitar y forzar muchísimo lo que son los materiales del torniquete. Y si lo utilizamos por segunda vez, esos materiales que están ya desgastados o están forzados tienen una alta probabilidad de que rompan. Por lo tanto, una vez que se utilice un torniquete, este torniquete, una vez que sea retirado en un centro sanitario o en un puesto sanitario avanzado, ¿vale?, debe ser desechado y nunca reutilizado. Después, a continuación, explicaremos lo que son las partes de un torniquete. Vamos a basarnos en el torniquete CAF, que es el que normalmente o más habitualmente se ve en el mercado, y aparte que la mayoría de las marcas que han surgido a posteriori de él, pues es lo que hacen los que han copiado lo que es su sistema, ¿vale? En este caso yo voy a utilizar, no es un torniquete CAT, pero es un torniquete que lo simula, que es el de Recomedical, ¿vale? Torniquete, ¿vale?, se compone de una hebilla de fricción, que es por donde vamos a pasar lo que es la banda, ¿vale?, de compresión, o la banda también cohesible, ¿vale?, con sistema de velcro. Después tendremos una base del torniquete que normalmente suele tener lo que es el fabricante, número de lote, ¿vale?, y la homologación. Tendremos lo que es la barra de torno, molinete también llamada, los ganchos de sujeción o ganchos de clip para sujetar y anclar cuando hayamos retorcido lo que es la barra de torsión, la barra de torno, y finalicemos lo que es el recorrido y hayamos cohibido la hemorragia. Y por último, la banda de tiempo. Es importante, cuando adquiramos un torniquete, practicar con él, ¿vale?, y conocerlo en profundidad. Tenerlo siempre preparado para utilizarlo en un miembro superior. Asimismo, también recomendamos que lo que es la banda de tiempo, donde anotaremos el tiempo, debe estar colocado en una posición que no nos estorbe cuando vayamos a sacar lo que es la barra de torno o cuando vayamos a finalizar y anclar la barra de torno tras utilizarlo. Bien. Hemos visto las partes del torniquete, ¿vale? También es importante saber que los torniquetes tienen caducidad, en el sentido que aproximadamente a los 5 años deberíamos cambiarlo, a menos que nos diga lo contrario el fabricante. Normalmente ya te ponen el año de fabricación y algunos ya te recomiendan y te ponen que su vida útil será de 5 años. También es importante que tenga un lote, en el sentido de que si un torniquete por la causa X falla, nosotros podemos comunicárselo al fabricante y él pueda, mediante la trazabilidad de ese lote, retirar ese torniquete o advertir a los demás usuarios que han adquirido ese torniquete de que falla ese torniquete por la causa X y que evidentemente será repuesto o sustituido por otro que sí cumple con las condiciones de calidad. Otra recomendación es que siempre deberíamos llevar un mínimo de 2 torniquetes. En el entorno militar se dice que 2 es 1, 1 es ninguno. Esto se aplica igualmente. ¿Por qué debemos llevar 2 torniquetes? Porque en el caso de que falle uno, tendremos otro para reponer. O en el caso de que el primer torniquete no sea efectivo, podremos poner otro segundo torniquete. O si la persona presenta distintas heridas o hemorragias o lesiones en miembros diferentes, poderlo aplicar en los distintos miembros. A la hora también se recomienda, si llevamos 2 torniquetes, que si es de una misma marca el torniquete, que sean lotes diferentes, en el sentido, si un lote sale defectuoso, al menos tengamos otro torniquete
que sea útil y que tenga menos posibilidades de que pueda fallar. Y también, si llevamos los torniquetes, podemos utilizarlos dos de diferentes marcas y por lo tanto habría menos posibilidades de que al final pueda fallar uno de ellos. Y por último, también tendríamos las recomendaciones de que el torniquete siempre debe estar en un sitio accesible, con ambas manos, ¿vale? Ya sea si lo llevamos en chaleco, ¿vale? Si lo llevamos en la primera línea o donde lo llevemos, debe ser accesible siempre con ambas manos, ¿vale? Y también debe estar bien señalizado y localizado. Otra cosa que debemos tener también en cuenta es que el torniquete debería ir resguardado, ya que los rayos del sol ultravioletas pueden incidir sobre los materiales y desgastarlos, ¿vale? Y en el día que lo tengamos que utilizar, por lo tanto, puede romper. De hecho, se han realizado estudios que reafirman este hecho, que los materiales se resienten con esta luz ultravioleta, ¿vale? Y su resistencia o flexibilidad se ve mermada y por lo tanto, cuando lo tenga que poner, rompe. A continuación, y siguiendo con la serie de vídeos prácticos, vamos a enseñar a colocar un torniquete o colocarnos sobre nosotros mismos o lo que es la autocolocación en miembro superior, o sea, en el brazo. Vamos a simular que tendremos una herida a esta altura aproximadamente, ¿vale? Una herida con salida de sangre, sanguinante y bastante llamativa. Lo primero que debemos tener, como ya hemos explicado en anteriores vídeos, es tener el torniquete preparado para colocar en el miembro superior. Esta flecha que tenemos aquí no está puesta por capricho, significa que debe estar apuntando cuando lo coloquemos hacia el interior de nuestro cuerpo o hacia el corazón. Así, cuando lo coloquemos, ¿vale? Y tiremos de la banda, por oposición de fuerzas, lo colocaremos de forma óptima y lograremos un ajuste mayor, con mayor fuerza, e incluso podremos cohibir algo la hemorragia. Recordaremos que la altura óptima debe ser siempre como mínimo de 5 a 10 centímetros por encima, en una situación segura, en el sentido de que si es una emergencia, en el que podemos tener el tiempo para valorar la altura de la herida. Si estuviéramos en una situación de riesgo vital, o sea, de riesgo de una zona peligrosa, y no tenemos tiempo para valorar ese sangrado, lo pondríamos de la manera que se recomienda, alto y apretado. La parte más próxima del cuerpo pondríamos el torniquete. Una vez que hemos ajustado el torniquete, ¿vale?, pasaríamos a girar el torno hasta que logremos parar la hemorragia. Aparte de parar la hemorragia, también es conveniente que el pulso distal lo eliminemos, ya que de no eliminar el pulso distal podremos tener complicaciones como es el síndrome compartimental. Una vez que hemos ajustado el torno a los clips de ajuste, pasaríamos la banda restante, ¿vale? Podremos hacerlo de esta manera, ¿vale? Y pasaríamos la banda de tiempo, o también podemos ajustar, una vez que pase por aquí, hacer un ajuste en V. Quedaría mejor fijado el torno y en caso de que moviéramos al paciente no habría problema o porque accidentalmente se soltara o se desajustara. También es igual de importante decir que el torniquete siempre se debe poner horizontal referente a la extremidad, o lo que es lo mismo, en perpendicular. Nunca pondremos el torniquete oblicuo o en diagonal, ya que su efectividad se verá mermada. Tendrá que abarcar mayor zona, por lo tanto deberemos darle más vueltas, y en caso de que movamos al paciente o al herido o nosotros mismos, puede moverse el torniquete, ¿vale?, y quedar holgado. Por lo tanto, no hará la acción y la hemorragia podrá volverse a abrir. Ahora soltaríamos con cuidado
¿vale? También cabe destacar que el torniquete nunca se desajustará. Una vez que se ha puesto, nunca lo aflojaremos. Antiguamente o anteriormente se decía que había que aflojarlo cada cierto tiempo. Actualmente, una vez que se pone el torniquete, no se vuelve a aflojar hasta que lleguen servicios de emergencia o vaya al centro útil, hospital sanitario, donde lo atiendan. Una vez que lo hemos ajustado, banda de tiempo, y anotaríamos la hora a la que lo hemos puesto. Esto es importante. Si la banda de tiempo se rompe o no es operativa o se llena de sangre y no podemos apuntar, es conveniente apuntarlo en otro lugar, ya sea en la frente poniendo una T o TQ y la hora, o en una zona en donde sea visible, o en el brazo, ¿vale? Para que cuando lleguen los servicios de emergencia o llegue al hospital sepan a qué hora se ha puesto el torniquete y cuánto tiempo lleva el torniquete puesto. A continuación colocaremos a nosotros mismos el torniquete en la pierna, en el miembro inferior. En este caso debemos evitar ciertas técnicas que se ven muy habitualmente, que es colocar el torniquete sin desmontar o sin desarmar, a modo de como si fuera una liga o un calcetín. Esto debemos evitarlo, ya que si tenemos una lesión en la pierna, posiblemente también tengamos impotencia funcional, en el sentido de que esa pierna estará limitada en su movimiento y no podremos facilitar para ponerla. Es por ello que debemos desmontarlo. Desmontaríamos por completo el torniquete, ¿vale? Lo colocaríamos a la altura adecuada. Previamente miraríamos si en los bolsillos existe algún tipo de objeto, ¿vale? Y si existiera lo sacaríamos, ya que si ponemos encima del objeto el torniquete, su acción se va a ver mermada o no va a hacer suficiente fuerza a la hora de cohibir la hemorragia. Pasaríamos igualmente como el miembro superior, ¿vale? Y ajustaríamos. Una vez que esté ajustado, giraríamos el torno hasta cohibir la hemorragia. Ajustaríamos en el clic de sujeción y pondríamos la banda de tiempo y anotaríamos la hora en la que la hemos colocado. Al igual que con el miembro superior, también deberíamos intentar que el pulso distal se eliminase para evitar las complicaciones de un síndrome compartimental. Aunque no lo hemos explicado anteriormente, pero el torniquete cuando se pone siempre duele. También a la hora de ponerlo en pierna debemos tener en cuenta evitar lo que es el tercio inferior de lo que es el muslo, ya que tenemos lo que se denomina canal de Hunter, el cual si ponemos en esta localización el torniquete no tiene la misma efectividad y tiene una gran tasa de fallo debido a que los vasos sanguíneos por donde van están en una profundidad y cubiertos o recubiertos por la musculatura y por lo tanto el torniquete puede fallar. Una vez que hemos cohibido la hemorragia, que hemos apuntado la hora, ya estaría listo. Nunca, como hemos repetido antes, aflojaríamos el torniquete bajo ninguna circunstancia, y si el torniquete no es efectivo el primero, pondríamos otro torniquete o por encima o debajo, dependiendo del espacio que tuviéramos, y siempre lo que se le llama face to face o uno al lado de otro. También, aunque antes no lo hemos explicado, debemos siempre evitar lo que son las articulaciones. Sobre codos y rodillas nunca colocaremos el torniquete porque es inefectivo. También en la pierna vamos a intentar siempre que el torniquete quede en horizontal o en perpendicular referente al miembro, nunca en oblicuo, porque como ya explicamos anteriormente, va a tener que abarcar mayor zona y por lo tanto tendremos que darle más vueltas, y si el paciente o el herido tiene que ser trasladado y se mueve, hay posibilidades de que se mueva y por lo tanto se afloje.
A continuación vamos a hacer una práctica de colocación del torniquete en otra persona. Si la otra persona está consciente y puede colaborar en el control de hemorragia, le diremos que comprima sobre la herida mientras nosotros preparamos el torniquete. Si estuviera inconsciente, ¿vale? Ella no podría colaborar y por lo tanto tendríamos que intentar cohibir la hemorragia mientras nosotros preparamos el material. Podremos utilizar una rodilla mientras lo hacemos. Así presionaremos, mitigaremos algo de la hemorragia y podemos preparar el torniquete. En este caso vamos a simular que tenemos una herida ensanguinante en la pierna, en la zona baja de lo que es el muslo. El torniquete lo desmontaremos, evitaremos hacer la técnica del calcetín como anteriormente habíamos especificado, y ahora lo que haremos será utilizar los huecos naturales de detrás de la pierna para ajustarlo. Lo colocaremos alto y apretado en este caso, ¿vale? Ya que está la herida en el canal de Hunter y hemos dicho que no es conveniente ponerlo. Lo vamos a poner por encima de entre 5 a 10 centímetros. Una vez que lo tenemos colocado, ajustaremos, tiraremos con fuerza, ¿vale? Y lo pasaremos. Cogeremos lo que es el molinete o la barra de torno y giraremos hasta que la hemorragia pare. También intentaremos buscar la zona donde podamos encontrar el pulso distal para ver si ya ha desaparecido. Si ha desaparecido lo que es el pulso distal y hemos controlado la hemorragia, procederemos a anclar lo que es la barra de torno, pondremos lo que es la banda de tiempo y anotaremos la hora. Y con esto habremos cohibido lo que es la hemorragia en el miembro inferior. A continuación, una vez que hemos controlado las hemorragias, debemos valorar el nivel de conciencia de la persona. Si la persona está inconsciente, deberíamos ponerla en posición lateral de seguridad, principalmente para evitar una broncoaspiración o que la vía se pueda obstruir si la persona vomita o tiene presencia de sangre en lo que es las vías respiratorias. Para poner en posición lateral de seguridad, en posición de espera a la persona, debemos colocarla boca arriba o en el cúbito supino y la mano que esté más próxima hacia nosotros la pondremos en posición de ángulo recto, ¿vale? Su otra mano la pasaremos hacia el otro lado del hombro, cogeremos lo que es la pierna contraria, ¿vale? Y la giraremos. Una vez que la hayamos girado, nos cercioraremos de que queda bien fijada, que no se va a voltear boca abajo. Miraremos que su vía respiratoria esté permeable, nos acercaremos a ella, miraremos si respira, ¿vale? Y la podremos dejar ahí, ¿vale? Así, en caso de que vomite, el vómito saldrá hacia afuera por fuerza de la gravedad y no hará una broncoaspiración y por lo tanto pueda morir asfixiada. En caso de que la persona deje de respirar mientras estamos valorándola, esta posición nos facilita de volver a ponerla en posición de cúbito supino boca arriba e iniciar maniobras de RCP si procede. A continuación, vamos a hacer ejercicios prácticos de permeabilización de la vía aérea instrumentalizada, en el sentido de que vamos a utilizar tanto cánula de Guedel como cánula nasofaríngea. Comenzaríamos por la cánula de Guedel. Si bien antes hemos visto la posición del lateral de seguridad para poder evitar que la persona se asfixie con su propio vómito o incluso si tiene presencia de sangre, si está inconsciente,
Si no hubiera la posibilidad de ponerla en posición lateral de seguridad, o si directamente tenemos un dispositivo como una cánula de Guedel, ¿vale?, se la aplicaríamos. Lo primero que tenemos que hacer es elegir la medida adecuada, ¿vale? Para ello, pues, seríamos la cánula de Guedel y lo que haríamos sería medir desde lo que es comisura de labios hasta el lóbulo de la oreja. Comprobaríamos que fuera de su talla, ¿vale?, y la introduciríamos. El método de inserción no será así, sino que será al contrario. Meteremos la cánula en sentido contrario y una vez que toquemos el paladar, ¿vale?, giraremos hasta que se inserte totalmente. Cabe decir que solamente se la podremos colocar a aquellas personas que estén inconscientes. Si está consciente tendrá el reflejo de náuseas o arcadas y no se lo podremos poner. También, si la cánula de Guedel la ponemos demasiado grande, o sea, la medida la hacemos incorrecta, puede que la persona empiece a tener arcadas, el reflejo. Si, por el contrario, la hemos medido y la hemos medido corta, posiblemente cuando comprobemos si la vía aérea está permeabilizada, no escucharemos nada, no circulará el aire. Por lo tanto, deberemos comprobar cuál es la obstrucción y si se debe a que la cánula de Guedel no es la adecuada. Otra alternativa sería la cánula nasofaríngea, ¿vale? La cánula nasofaríngea, la ventaja que tiene es que se le puede poner a personas que estén conscientes. Al igual que la cánula de Guedel, tenemos que medirla. En este caso, la mediremos desde lo que es punta de la nariz o orificio nasal hasta lóbulo de la oreja. No lo haremos en sentido recto, sino que lo haremos en sentido curvo. Una vez que hayamos medido correctamente la cánula de Guedel, la cánula nasofaríngea, lo que haremos será lubricarla con un gel al agua. Y lo que es el bisel, se introducirá, lo que es el corte, se introducirá hacia lo que es el tabique nasal o el septum nasal, ¿vale? Ya que al introducirla, el tabique nasal será lo que más resistencia nos haga para que pueda seguir avanzando la cánula. Elegiremos cuál de los dos orificios es más amplio o es más operativo e iniciaremos la inserción. La inserción debe realizarse en un ángulo de 90 grados, referente a lo que es el rostro del paciente. Podremos ayudarnos si tiramos un poco de los orificios nasales. Introduciremos con el bisel hacia adentro, ¿vale? En el caso de que queramos fijarla para que por accidente no salga, podremos fijarla con un poco de esparadrapo o cinta adhesiva, siempre y cuando no tapemos el orificio que tenemos abierto, ya que en ese caso estaríamos obstruyendo la cánula y por lo tanto la vía aérea. Si comprobamos que tras poner la cánula de Guedel la persona tiene arcadas o reflejo nauseoso, deberíamos retirarla. Si a la hora de introducirla tenemos bloqueo, no seguiremos introduciendo, o si vemos presencia de sangre, deberíamos valorar si es efectiva o operativa esa vía aérea o no. Siempre tras su inserción comprobaremos si pasa el aire y si está permeable. Si está permeable estará correctamente puesta. La complicación principal de una herida en el tórax penetrante es que va a provocar un neumotórax abierto. ¿Qué quiere decir que es un neumotórax abierto? Lo que es el pulmón está recubierto por una membrana que es la pleura. La pleura está adherida al pulmón mediante presión negativa. Si por alguna casualidad o por una lesión entra aire dentro de la pleura, el pulmón, esa presión negativa se vuelve positiva y por lo tanto el pulmón lo que hace es contraerse.
Lo que conlleva que se contraiga el pulmón es, por una parte, que la capacidad pulmonar y respiratoria de la persona se ve bastante más limitada y que anatómicamente el pulmón arrastra, ¿vale? Y hace que los órganos anexos o los órganos que estén al lado del pulmón se vean comprometidos, como puede ser, por ejemplo, el corazón. Por lo tanto, la persona va a empezar a empeorar su estado. La manera que vamos a tener de poder aliviar en cierta medida ese neumotórax abierto es mediante la aplicación de un parche torácico ventilado sobre la herida soplante. Mediante la aplicación de un parche torácico, lo que conseguiremos es tapar la herida y cuando el aire quiera entrar dentro de la cavidad torácica no podrá hacerlo, pero sin embargo cuando quiera salir podrá hacerlo, lo que se le llama un efecto válvula. Para ello cogeremos lo que es el parche torácico, lo liberaremos, ya que trae un pegamento y aplicaremos el parche justamente en el centro de la herida, haciendo que se pegue bien y se adhiera bien. Se trata de un gel o un pegamento que se adhiere bastante bien a las paredes torácicas. Si hubiera sudor, estuviera mojado o tuviera una gran presencia de sangre, deberíamos secarlo previamente para que se adhiera bien el pegamento. Asimismo, si no tenemos un parche torácico, podemos improvisar un parche torácico con una membrana impermeable, por ejemplo, una funda o lo que es la funda de un paquete de gasas y esparadrapo. Con la funda de un paquete de gasas haremos un parche torácico ventilado. Lo pondremos sobre la herida y lo sellaremos por 3 de sus 4 lados. Y sellaremos por 3 de sus 4 lados. Si el estado del paciente empeora tras colocar el parche torácico, lo que haremos será retirarlo durante 10 segundos y volver a ponerlo, ya que con el parche torácico lo que estamos haciendo es convertir un neumotórax abierto en un neumotórax cerrado y por lo tanto el estado del paciente pasado un tiempo puede empeorar y aliviando o retirando durante ese tiempo, 10 segundos aproximadamente, el parche torácico, volviéndolo a poner, volverá a mejorar el estado del paciente. Una vez que hayamos valorado al paciente o al herido y hayamos realizado todos los tratamientos que tengamos en nuestra mano, deberemos prevenir la hipotermia. La hipotermia es fácilmente prevenible, ¿vale? Pero sin embargo, una vez que entra en hipotermia el paciente, el tratamiento es más complicado. También la hipotermia incide en la cadena de coagulación. Si tenemos a una persona con una hemorragia severa, esto va a querer decir que esa hemorragia va a tardar más tiempo en coagular y por lo tanto parar. Por lo tanto, deberemos siempre abrigar al herido que ha perdido sangre o que puede entrar en shock hipovolémico. Podemos prevenir la hipotermia utilizando mantas térmicas comerciales que ocupan poco y el precio es bastante económico, o abrigando bien a la persona. También si aislamos a la persona de superficies que puedan robar calor, o si también tienen la ropa mojada, deberíamos retirarla y sustituirla por ropa seca o cubrirla con una manta. O si nos encontramos en un lugar donde coinciden viento o corrientes de aire frío, deberíamos retirarla y ponerla a resguardo. Son medidas sencillas que podemos hacer para que la persona no entre en hipotermia y su temperatura baje.
Cabe también mencionar que si la persona ha perdido un gran volumen de sangre, la sangre, aparte de tener una función distributiva en el cuerpo de oxígeno y nutrientes y también de recogida de desechos, también lo que hace es una función termorreguladora, que distribuye el calor homogéneamente por el resto del cuerpo. Si el cuerpo tiene una gran pérdida de volumen de sangre, el cuerpo poco a poco va a perder esa capacidad de mantener la temperatura y al final va a ir poco a poco bajando la temperatura hasta que acabe empezando con síntomas de hipotermia. Por lo tanto, una vez que hayamos tratado al paciente y lo tengamos estable en la medida de lo posible, lo que haremos será prevenir la hipotermia. Cogeremos una manta térmica, ¿vale? Colocaremos la parte dorada hacia afuera y continuaremos valorando a la persona hasta que lleguen los servicios de emergencias médicas.